perfecto. Esto acá, necesito el GeoGebra y necesito la anotación. Y dejemos aquí el chat por si acaso. Listo, perfecto. Entonces, el tema de hoy es área de figuras planas. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir acá como título. El tema es área de figuras planas. Obviamente no vamos a ver todas las figuras planas, porque hay infinitas figuras planas pues, que podemos hacer. ¿Sí? Vamos a ver 6 figuras como tal importantes. ¿Listo? Entonces la primera figura que vamos a ver es un triángulo. Si yo tengo un triángulo cualquiera, ¿cómo le hallo el área? ¿Sí? El área de un triángulo es la siguiente. Área de un triángulo es igual a base por la altura y todo esto dividido entre 2. Esa es el área. Entonces acá en el GeoGebra voy a hacer pues un experimento. Voy a coger y voy a medir aquí. Bueno, primero acá voy a hacer una recta. ¿Listo? Porque ¿qué es la altura? Bueno, la base de un triángulo es esta de acá. De acá. Debe ser, esa sería la base del triángulo, ¿sí? 9,19. Mejor dicho, la base es alguno de los 3 lados del triángulo. No importa cuál. ¿Listo? Y la altura del triángulo es una recta perpendicular que va desde la base hasta el punto que no está en la base. No sé si me entienden o no. ¿Sí se entiende qué es la base y qué es la altura? ¿O no, chicos? La base es la que está abajo, ¿no? O sea, con la que se tiene la forma, ¿no? Depende porque, digamos, yo puedo tener el triángulo así. Así de esta forma, por ejemplo. ¿Sí? Pero la base sería la misma, la que está abajo, ¿no? Eh, Casi siempre es esa. Pero o sea, la base es uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Lo que pasa es que en la mayoría de ocasiones uno coge la base, pues precisamente con el que está en la parte de abajo, en la parte inferior. Pero no siempre tiene que ser así, ¿listo? Listo. Ok. Y O la sea, altura, dime. profe, o sea, puede ser cualquier lado, puede ser cualquier base, y depende de la base se agarra la altura, ¿no? Excelente. Muy bien, Jaime. Eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir la altura de ese triángulo? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Tiene que ser primero perpendicular. Eso es lo primero. Perpendicular, miren. 90 grados. 90 grados. Entonces yo muevo el triángulo a como quiera y siempre va a ser de 90 grados. Eso es lo primero que cumple la altura. Lo segundo que cumple la altura es que, si se dan cuenta que acá la base es de B a C. Entonces la altura tiene que ir hasta el otro punto que no está. O sea, en este caso, hasta A. ¿Sí me entienden? Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a calcular entonces la altura. ¿Sí? Y ahí me dan dos números. 481 y 916. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la altura? El área del triángulo, perdón. El área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. O sea que yo acá en el GeoGebra, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá una calculadora en donde me meto acá la opción de texto y me sale aquí este textico de acá, ¿sí? Me voy a la opción que dice acá GeoGebra y busco AD, texto AD, y me sale esta cosita de color anaranjado. Me voy adentro y le digo que multiplique eso por texto. Perdón, no texto, distancias, porque yo lo que quiero multiplicar son las distancias. Entonces, la distancia AD. Vengan y borro esto que me quedó mal. Otra vez, la distancia AD multiplicado por la distancia BC. Entonces, cuando yo hago eso, me aparece esta cosita de acá. 4,63 por 9,16. O sea, esto de acá
por esto de acá, ¿sí? Profe, Dime. no importa si es de A, B o A, C, no importa. Oh, sí importa. No te entendí, Jaime. O sea, que si siempre se tiene que multiplicar por A, B o se puede ser cualquiera. Pues lo que pasa es que yo acá cogí AB, AD, porque es que AD es esta altura, ¿sí? Por eso fue que cogí AD, porque es esta altura de acá, Ah, ¿sí? Pero si sí, hubiera sí, sido, yo por he ejemplo, escuchado acá de... BD, entonces pues sería otra. Por eso es que lo cogí. Y lo mismo acá en el otro lado. Cogí BC, porque BC es esta distancia. Pues si hubiera sido la distancia de acá, pues cojo AC. O si hubiera sido la distancia de acá, pues cojo BA. Entonces depende de eso. Ah, sí, profe, es que lo había escuchado B. Ah, listo, perdón. Entonces, bueno. Entonces ya tengo esas distancias. Pero... Ah, bueno, pero entonces espérense porque me falta dividirlo sobre 2, ¿no? Tengo que dividirlo sobre Sí, 2. Entonces acá para... coloco acá esto. Bueno, esto es una fórmula ahí para que se vea bonito. Tengo que dividir eso sobre 2. O sea, hacerlo así. Sobre 2. ¿Sí? Este es el área del triángulo. 4,63 por 9,16 dividido entre 2. ¿Listo? Dos. Entonces, bueno. Ahora yo lo que quiero hacer es mirar cuánto vale eso. Ay, mi madre, se me quedó. Ah, listo, ahora sí. Listo. Entonces, voy acá y yo quiero que GeoGebra lo haga automáticamente. Entonces coloco distancia AD por distancia BC. Entonces ya borro esto de acá. Lo que les digo, estoy haciendo es programando el GeoGebra para que él lo haga solo. Entonces miren que acá hace la multiplicación sola, o sea, 4,63 por 9,16 es 42,45. Y finalmente, pues voy a hacer que esto lo divida sobre 2. Entonces cojo esto y lo divido sobre 2. ¿Listo? Ah, pero entonces espérense que acá me equivoqué porque tengo que borrarle esto de acá. Porque pues ya no necesito la fracción. ¿Listo? Entonces me queda así. O sea que el área de este triángulo es 4,63 que es la altura por 9,16 que es la base y eso dividido entre 2. Ahora, ¿para qué hice yo esto con el GeoGebra? Miren lo que hago. Voy a mover el punto A. ¿Qué pasa cuando muevo el punto A? Se cambian Se las cambian las operativas, alturas. Sí, las alturas. ¿Sí? con medias. Listo. Y lo mismo, ¿qué pasa si muevo el punto C? Cambia las medidas. ¿Listo? Y también cambia el ángulo. Sí y no. Lo que pasa es que acá GeoGebra lo deja como de 270. Como si fuera 270. Pero ¿por qué El hace eso ángulo, ¿no? GeoGebra? Pues es que 270 es como mirar el ángulo de 90 grados desde otra forma. ¿Sí? Ah, Eso es sí. lo que hace. Pero en sí, el ángulo siempre es de 90. Porque si no fuera de 90, pues no sería una altura. Entonces no Ah, podría hacerlo. ¿Listo? Entonces queda claro cómo se halla el área de un triángulo. sí. Ok, ¿listo? Entonces, bueno. Ah, profe, pero lo que sí no entendí fue como la base por altura. Sí, entero. No, es que es muy complicado. Pues entonces hagamos un ejemplo más válido. Digamos que tengo un triángulo rectángulo. Ese triángulo va a medir, eh, digamos que 9,1 y que tenga de altura 5,5. 5,5. Bueno, 5,4. Espérenme un momento, listo, 5,5 y 9,1. O mejor así, 9. Listo, perfecto. A ustedes les dicen eso. Tienen un triángulo
con base igual a 9 y con altura 5,5. ¿Sí? Acá el GeoGebra automáticamente me dice que eso me da 24,75. Él lo hace automáticamente. Pero vamos a hacerlo paso a paso, a ver cómo sería. Listo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que coger y decimos que la altura del triángulo es igual a ¿qué? A base por la altura y todo eso dividido entre 2. ¿La base cuál es? La base es igual a 9 por la altura que es 5,5 y esto dividido entre 2. ¿Sí? Ayer en la clase de aritmética vimos cómo multiplicar estos decimales. ¿Cómo se multiplica 9 por 5,5? ¿Cómo se multiplica eso? O bueno, de pronto así. 5, aunque no. Primero se cuentan los decimales, Ok, los números decimales. sí. Ahí uno. Entonces es solo uno. Listo, perfecto. Entonces al final pues se pondría un espacio de decimal. Perfecto. Entonces se borra ahorita la coma y se multiplica normal. Listo. Entonces borro la coma y multiplico normal. Entonces 5 por 9, 45. Llevo 4, ¿no? 5 por 9, 45 y 4, 49. 49. Ah, 49. Listo, 49,5. ¿Por qué 5? Por la cifra decimal que decía ahorita que 49,5 es lo mismo que me da acá la calculadora de GeoGebra. O sea que, ¿qué significa? Que vamos bien. Sí. Pero ahora ese 49,5 lo tengo que dividir entre... Es 2. Listo. ¿Y cómo hacemos esta división? ¿Se cuenta el número decimal? No. Listo. O sea, un espacio acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con ese espacio del decimal? Se borra. Entonces al 2 se le pone un 0, una Exacto. coma y un 0. Listo. Perfecto, listo. 0. Listo. ¿Y ahora qué hago? Nos olvidamos de las comas y Listo. hacemos la división normal. Ok. ¿Y cuánto da esa división? Pues entonces a 49 sería 2, sobra... Ahora 9. Listo, no, porque de sobra verdad que es 400, es 400. No, profe, sería. Llega, profe, llega el de 4 2 y por 4, sobran 8, 95 llevo 15, sí. ponemos el 0. Listo, ok. ¿Y ahora? Profe, le falta un cero al 5, lado de la coma, no. No, 7, no, porque le profe. coloqué acá coma y como le coloco coma al 0 en el 15. ¿Listo? Ah, Sí. ¿Y ahora? Coloca 7. Listo, 7. O sea que acá sobran 10. 10. O sea, Otro. 0. ¿Otra Otro vez cero. como el 0, profe? Listo. Eso sería 5. Y 5 y 0. O sea que ¿cuánto Y da el 0. resultado? 24,75. Que es lo mismo que nos dio la calculadora. Ah, Entonces, ¿qué significa eso? Que está bien. bien. ¿Listo? Perfecto. Así se halla el área de un triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar esto acá, voy a borrar esto acá. Y ya tenemos que, necesito que anoten esas fórmulas, ¿listo? El área de un y más que las anoten, que se las aprendan. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Listo? Ahora vamos a seguir Sí, con profe, se lo estoy quitando. listo, con el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es igual a lado por lado, que es igual, eso sí, lado por lado, bueno, claro que es que esto acá quedó raro. Lado por lado, que es igual a tener al lado al cuadrado. Igual lado al cuadrado, ¿sí? Esa capuchita, esta cosita de acá, significa elevado al cuadrado, ¿sí? Precisamente a la 2 se llama al cuadrado
es por eso. ¿Listo? Entonces, bueno. Voy a hacer acá un cuadrado rápidamente. Polígono, un polígono regular de 4 lados. Listo, ahí tengo mi cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir esto para que sea un cuadrado? Tiene que cumplir dos cosas. Que las medidas de sus lados sean la misma. Y la segunda es que sus ángulos sean rectos. ¿Sí? Eso es un cuadrado. Entonces, ¿cómo le hallo el área a esto? Pues tengo que multiplicar lado por lado. O sea, 2,7 por 2,7. ¿Listo? Para mí, esta es el área más sencilla de utilizar, de hallar. La de un cuadrado. Lado por lado, lado al cuadrado. Y listo. Entonces, por ejemplo, acá en GeoGebra. Bueno, no lo hagamos en GeoGebra, hagámoslo a mano. Entonces, el área de este cuadrado es igual a lado por lado, ¿no? Lado por lado. O sea, en este caso especial es 2,7 por 2,7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esta multiplicación? Entonces, cojo 2,7 por 2,7, multiplico, como decía ahorita Kevin y Jaime y todos los chicos que participaron. Listo, David, no hay lío. Y Julián, pues, qué embarrada que tengan problemas con el internet, pero bueno. Entonces acá tengo dos cifras decimales. Entonces las tengo ahí en la mente. Entonces guardo esto acá, borro las comas y multiplico 27 por 27. 7 por 7 es 49. Llevo 4. 2 por 7, 14. Y 4, 18, ¿no? Espacio. 2 por 7, 14. Llevo 1. 2 por 1, 2 por 2, 4. Y 1, 5. O sea que ahora tengo que sumar esto. 9. 8 y 4 son 12. Llevo 1. 1 y 1, 2 y 5 son 7. Pero tengo dos cifras decimales, entonces las cuento. 1 y 2. O sea que la coma tiene que ir acá. 7,29. Ese es el área de ese cuadrado. Recordemos algo. Cuando yo hablo de áreas, digamos del triángulo y del cuadrado, yo hablo de todo lo que está dentro. El área es todo lo que mide ahí dentro. Como veíamos en la clase pasada de geometría, las unidades de superficie. Entonces lo mismo acá. El área del cuadrado es todo lo que está acá adentro. Ese es el área del cuadrado. ¿Sí? Por eso es que el número me da mayor que los lados. Porque el área es todo lo que está ahí dentro. ¿Listo? Para que lo tengamos en claro. Si estuviera sacando lo de afuera, lo de los bordecitos, eso se llamaría perímetro. ¿Y cómo se halla el perímetro de una figura? El perímetro se halla sumando todos sus lados. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Entonces, listo el triángulo, listo el cuadrado. Ahora vamos a hacer el área del rectángulo. El área del rectángulo es la siguiente. Entonces, área del rectángulo es igual a base por altura. El área del rectángulo, ¿a cuál área les hace acordar? Base por altura. A la del triángulo. A la del triángulo. Entonces vamos a mirar por qué. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a hacer un segmento normal. Y a ese segmento le voy a hallar perpendiculares. Una perpendicular por acá. Una por acá. Y una por acá. Listo. Ya tengo mi rectángulo. ¿Listo? Entonces, como lo que me interesan ahí son los puntos, voy a ocultar las rectas. Listo. Y pues este segmento pues también lo voy a ocultar. Y voy a coger acá con la herramienta de polígono y voy a
marcar mi polígono. Ahí me queda mi rectángulo, ¿sí? Entonces yo puedo mover este punto y se me mueve el rectángulo, o puedo mover este de acá y se me mueve el rectángulo, ¿listo? Perfecto, bien. ¿Qué tiene que cumplir una figura para que sea un rectángulo? Una figura es un rectángulo si tiene todos... Ay, mi madre, la embarré. Un momento, yo miro algo. 2, 4, 6, 16, 16, 18. ¿Qué personas se conectaron? ¿Cómo así, profe? Es que me aparecen más... ¿Cómo? Bueno, ya aquí. Entonces, bueno. Chicos, ¿ustedes me están escuchando bien o entrecortado? Bien, profe, la verdad yo escucho bien. Ok. No, Medio, entonces... medio, profe. Bien, profe. Bueno, ok. Yo también, profe, le escucho perfecto. Listo, gracias, Julián. Bueno, entonces, bueno. Área del triángulo, área del cuadrado, área del rectángulo. Decíamos que necesitábamos para saber que una figura es un rectángulo. Una figura es un rectángulo si tiene todos sus ángulos rectos. O sea, si todos esos ángulos miden 90. Entonces, bueno, me falta este, acá y acá, listo. Entonces ahí, esa figura, todos sus ángulos miden 90. Entonces, sí es un rectángulo. Entonces, ay, se me quedó. Espera un momento, que el GeoGebra está lento. Listo. Entonces, vamos a hallar la base y la altura. ¿Sí? Entonces, bueno, miramos que si acá aumento acá las bases y las alturas, se me cambia el número. ¿Listo? Entonces, para hallar el área del rectángulo, pues sencillamente yo que multiplico. Entonces vamos a multiplicar rápidamente para hallar el área del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo es igual a base por altura, ¿cierto? Listo. Entonces, la base en este caso es 5,36. ¿Listo? Multiplicado por la altura, que es 2,95. Entonces vamos a multiplicar eso. 5,36 por 2,95. Entonces vamos a multiplicar. Tengo 4 cifras decimales. Bueno, no voy a borrar las comas, pero yo ya sé que ahorita las dejo al final. 6 por 5, 30. Llevo 3. 5 por 3, 15. Y 3, 18. Llevo una. 5 por 5, 25. Y una son 26. 26, listo. Ok, 9 por 6, 54. Llevo 5. 9 por 3, 27. Y 5, 32. Llevo acá 3. 9 por 5, 45. Y 3, 48. Listo. Me falta 1. 2 por 6 son 12. Llevo una. 2 por 3, 6 y una, 7. Y 2 por 5, 10. Listo. Perfecto. Entonces, más 0, 8 y 4 son 12. Ahí. 12. Llevo una. 6 y 2, 8 y 2 son 10. Y una son 11. Llevo una acá. 8 y 2 son 17. Y una 18. Llevo una acá. 4 y una 5. Y acá 1. ¿Listo? 4 cifras decimales. O sea, una. Entonces, 1, 2, 3, 4. El resultado es 15,812. El brazo izquierdo lo sostenemos con el derecho. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a borrar esto de acá. Y
¿Ya copiaron las fórmulas? ¿Ya copiaron las 3 fórmulas que tenemos? Necesito que copien esto de acá. Necesito que copien esto. ¿Listo? Esas son las fórmulas de las áreas. Juepucha. Entonces, mientras que usted, bueno, copien y voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo cojo un segmento y cojo de acá a acá y parto ese rectángulo? ¿Cuántas figuras hay ahí? Le quedan 2 triángulos. 2 triángulos, ¿cierto? 2 triángulos. Sí. ¿En cuántas partes dividí el rectángulo? En 2. En 2. No. ¿Esas partes son iguales o son distintas? Mejor dicho, ¿miden lo mismo o Son no iguales. miden son iguales, No es lo ¿cierto? mismo, profe. ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, miren lo que voy a hacer. El área del rectángulo es igual a base por altura, ¿cierto? Pero cuando lo parto por la mitad, ¿en qué se me convierte eso? ¿En 2 qué? Divide en 2. Pero en 2 qué figuras. Profe, Triángulo. ¿la pregunta? Listo. Entonces, yo cogí este rectángulo de acá y lo convertí, y con ese segmento lo convertí en 2 triángulos, ¿cierto? O sea que lo partí por 2. 2, o sea, por la mitad, ¿cierto? Entonces dése cuenta Sí. que cuando parto un rectángulo por la mitad, lo convierto en un ¿qué? Un triángulo. En un triángulo. Por ese motivo es que la altura, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Es por eso que la altura del triángulo es base por altura sobre 2. Es por eso. Sí, sí. Entonces hasta ahí vamos Cuando bien. se había colocado la base por altura, yo me puse a dudar que porque no había colocado sobre 2 o no sé, a la 2. Ok, es por eso. Es por Pero ese ya- motivo. ¿Listo? Alton Vargas, Bueno. La dañaste. buenos días. Entonces, bueno, voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a borrar esto. ¿Listo? Estas 3 áreas, chicos, junto con la del círculo, que después la vamos a ver, son las áreas que más se van a utilizar. ¿Listo? Pero no son las únicas. Entonces voy a borrar todo. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Sí, señor. Perfecto. ¿Alguien que no haya copiado? Bueno, eso sí, no, entonces voy a borrar todo. Listo. Y también voy a utilizar un espacio en blanco en el GeoGebra. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacerlo. Acá lo dejo aquí, listo, perfecto. Entonces hay otras figuras cuadriláteros, ¿cierto? Nosotros las primeras clases que vimos fueron cuadriláteros. Entonces hay uno que se llama una cometa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago una cometa acá en GeoGebra? Hago un segmento cualquiera, ¿listo? Y trazo una perpendicular por ese segmento, ¿sí? Dese cuenta que acá lo puedo mover, ¿listo? Bueno, a partir de esa circunferencia, a partir de ese punto, perdón, hago una circunferencia con centro ahí y con radio el que yo quiera. Después de eso, cojo un punto y lo coloco en la parte superior. Ahí, una intersección. ¿Listo? Ahora oculto la recta, oculto la circunferencia y hago este polígono de acá. Esto que yo tengo aquí se llama una cometa. ¿Por qué es una cometa? Porque tengo dos lados que miden lo mismo,
O sea, dos pares de lados que miden lo mismo, uno por un lado, el otro por el otro lado. O sea, me refiero a esto. La medida de acá a acá es la misma que de acá a acá. ¿Sí se dan cuenta? Y la medida de aquí a acá es la misma de aquí a acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallo esa área? Entonces, Lado esto por lado. casi, pero no. Quiero que nos demos cuenta de algo. Miren, acá con esto. Supongamos que yo cojo con tijeras y recorto este triángulo, ¿sí? Lo voy a recortar, ¿sí? Ah, profe, entonces sería lado por lado elevado a 2. Ya miramos. Entonces, cogemos este triángulo y lo pegamos acá, ¿cierto? ¿Qué figura forman estos dos triángulos de acá? Un rectángulo. Un Un rectángulo, ¿cierto? rectángulo. Acá lo forman. Venga, a ver. Ahí lo forman, ¿listo? Ahí forman un rectángulo. Pero también lo pueden formar. Y ahora hago acá lo mismo con este chiquito. Cojo acá este triángulo, lo recorto y lo pego acá. Entonces, ¿qué me forma acá? Un rectángulo. Otro rectángulo, ¿cierto? ¿Cómo es la fórmula para hallar el área de un rectángulo? Es base por altura. Base por altura, ¿cierto? Pero entonces yo me estoy fijando es en este rectángulo de acá, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta que es la misma área, pero de diferente figura? Listo. ¿Cuál es la base de este triángulo? De este rectángulo, perdón. ¿Cuál es la base de este rectángulo? 5,2. No, 5. No, 5. se suma lo que está acá con esto. no. ¿Saben por qué no? Porque es que Ah, esa no, mentiras. distancia es la que hay de acá a acá. Esa es la distancia que hay de acá a acá. Y esta otra es la que hay de acá a acá. Pero yo les estoy preguntando es la distancia de acá a acá. Entonces, vean, voy a borrar acá esto que hicimos porque ya sabemos que estamos viendo es ay, madre, que estamos Un viendo rectángulo. este rectángulo, este de acá, este rectangulito de acá, ¿sí? Listo. Bien. Entonces, el área de ese rectángulo, ¿cómo lo puedo hallar? Lo puedo hallar es como esta distancia de acá, ¿sí? O sea, la distancia de la diagonal. Esto es una diagonal, ¿sí? Así se llama eso. Nosotros ya hemos visto eso en la clase. ¿Listo? Esta sería la base. ¿Y la altura qué sería? La altura sería la distancia de esta diagonal. De la mitad de la otra diagonal. ¿Sí? O sea, la mitad de la otra diagonal. ¿Sí? Entonces, para que no se me confundan, vamos a hallar esas medidas. Entonces ya sabemos que TQ es esta distancia de acá. QS es la distancia pues de Q a S. SP la distancia de S a P. Y PT pues la distancia de ese punto a ese punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la distancia desde T hasta S, que es 3,59. ¿Listo? Y también voy... ¡Ah, madre! No, esto no lo quiero. Y ahora también voy a hallar la distancia desde Q hasta P. ¿Sí? Entonces, TS, eso, TS es la distancia vertical y QP es la distancia horizontal, ¿sí? Entonces, acá esta fórmula que me dice, tendría que multiplicar la distancia grande. D es la diagonal grande, o sea, esto de acá es D. Y D pequeña es la diagonal pequeña. ¿Listo?
Entonces, multipliquemos eso. ¿Cuánto vale D mayúscula? ¿Cuánto vale D mayúscula? 3,59. No, eso es lo que vale D minúscula, porque esa es la pequeña. Entonces, 5,16. No, 7,9. 7,9. Sí. Acuérdense que para hallar el área del rombo, o de, bueno, el rombo y de la cometa, yo busco en las diagonales. Estoy mirando mi atención en las diagonales. ¿Listo? Venga, y dejémosla de otro color. Estamos mirando esta de acá y esta de acá. Listo. Una es 7,9. Perfecto. Y la otra multiplicado por la de pequeña. ¿Cuánto es que vale de pequeña? 5,59. Digo, 3,59. Eso. Y todo ese resultado lo divido entre 2. Resulta Entre que esta dos. multiplicación de acá arriba, esto es tener esto mismo, dividido entre 2. Profe. ¿Dime? No, ya. Listo. Ok. ¿Cuánto da 7,9 por 3,54? Chicos, se va a desconectar, entonces esperemos y ahorita continuamos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, profe. Sí, me desconecto y me vuelvo, o sea, se vuelven a conectar todos, mejor dicho. Mientras tanto voy a hacer acá una calculadora. A ver, 7, habían, ¿cuántos chicos habían? No me acuerdo cuántos habían. 9, 9, 9, 18, listo. Ya hay quórum, entonces perfecto. Voy a continuar. Bueno, voy a hacer entonces acá rápidamente la calculadora que les había dicho texto. Entonces esto va a ser igual a fórmula LaTeX. Entonces acá igual. Decíamos aquí que necesito la distancia de P a Q. Entonces voy a buscar acá la distancia de P a Q. QP, listo, aquí está, distancia QP, multiplicado por la pequeña, o sea, la distancia de T a S. Entonces la voy a buscar acá, distancia T a S. Pero yo voy a dividir eso entre 2. Entonces voy acá a utilizar este programa para que quede la división ahí bien bonita. Dividido entre 2. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice ahorita con el triángulo. Listo, entonces tengo esas dos distancias y las divido entre 2. ¿Listo? Entonces A ver, Miguel Ángel Calderón. voy a hacer que el programa haga los cálculos solos. ¿Listo? Ay, madre, se me quedó. Listo, ahora sí. Entonces acá lo tengo. Entonces esto que va a ser igual. Va a ser igual a la distancia QP multiplicado por la distancia TS. Entonces ya como tengo eso, entonces ya no necesito esta de acá. Y eso va a ser dividido entre 2. Ay, cancelar. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, voy a borrar esto de acá. Multiplicado por distancia TS. A ver qué pasa. Ahora sí. Y finalmente, ¿qué es lo que hago? Copio acá esto y pego. A ver, ya. Está muy demorado el GeoGebra. Creo que le he hecho muchas cosas hoy. Bueno. Este de acá y pues sencillamente acá todo esto lo divido entre 2. Como ya lo dividí entre 2,
ya no necesito esa formulita que le hice ahí antes para que me muestre las divisiones. Y esto me da igual, 14,2. O sea que el área de todo esto es multiplicar multiplicar el lado grande, multiplico el lado grande por el lado pequeño, perdón, al revés, lo dije al revés, el lado pequeño por el lado grande, o el lado grande por el lado pequeño, lo multiplico y ese resultado lo divido entre 2. Y así es como se saca el área de un rombo. ¿Listo? Voy a dar, entonces, bueno, voy a copiar acá las 3 áreas que me faltan. Entonces, el área de un rombo o cometa, como se halla. El área de un rombo o una cometa es igual a diagonal grande multiplicado por la diagonal pequeña. Esas des, acuérdense que significa diagonales. Y eso dividido entre 2. ¿Listo? Ahora, el área de un paralelogramo. ¿Cómo se halla el área de un paralelogramo? El área de un paralelogramo se halla igual que la de un rectángulo. ¿Cómo así? Base por altura. Y finalmente, el área de un trapecio, ¿cómo se halla? El área de un trapecio es la suma de las bases, o sea, la suma de la base grande más la base pequeña. ¿Sí? Esa suma por la altura. Y todo esto dividido entre 2. Entonces, bueno, ya tenemos la del rombo. Voy a hacer un paralelogramo acá rápidamente. Ay, madre, perdón. Acá, listo, ahora sí. Entonces tengo acá el segmento. Creo un segmento acá rápido. Dios mío, rápido. Eso sí. Perdón, chicos, que esto está súper lento. Bueno, mientras tanto, mientras que esto funciona, por favor vayan copiando las fórmulas, ¿listo? Entonces, bueno, tengo el segmento y voy a crear una perpendicular a este segmento. Ay, no, una perpendicular, no, perdón, una paralela. Voy a crear una paralela a ese segmento. O sea, para que me quede ahí al ladito. Perdón. Listo. Y me crean 2 puntos. ¿Sí? Bueno, me crea un punto. De aquí a acá. A esos 2 segmentos también le voy a generar una paralela. ¿Sí? Entonces se me forma esa figura ahí. Y me interesa este punto. Como ya tengo esos puntos, voy a ocultar el resto de segmentos y rectas para crear mi paralelogramo. Entonces quiero que se den cuenta qué es lo que pasa con esa figura. Uno acá, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá. Y voy a mover el punto P. Miren lo que va a pasar con el punto P, con esa figura. ¿Qué es lo que sucede con esa figura? Chicos, ¿qué es lo que sucede? Se mueve. Se mueve. Se puede colocar como un rectángulo también. Exactamente. Entonces, como yo puedo colocar esa figura como un rectángulo, entonces puedo utilizar también la fórmula de base por altura. Pero entonces toca tener cuidado en el paralelogramo, porque la altura, acuérdense que es, la altura del paralelogramo tiene que ser perpendicular, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Yo tengo que hallar es cuánto vale esto de acá a acá, ¿sí? Y esto de acá a acá. Eso es lo que yo tengo que hallar. Tengo que tener cuidado porque no puedo multiplicar lado por lado. No, no es lado por lado, es base por altura. ¿Listo? Bueno, se me acabó el tiempo, chicos, entonces ustedes tienen otra clase
Entonces ya dejamos hasta ahí por hoy y la clase entrante continuamos con el trapecio. ¿Listo? Bueno, chao, profe. Chao, que estén juiciosos, que estén bien juiciosos. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao. Chao.